Ok, estamos sobre la hora, vamos a comenzar. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Ah, están despiertos, qué bueno. Segundo Samuel, clase 3. Primera pregunta, ¿todos hicieron la tarea de la semana pasada? Oh, ¿tarea? ¿Qué tarea? Sí, leer Salmo 37 todos los días. Por lo menos una vez que sirve. ¿Y qué notaste en ese salmo? Es uno de mis salmos favoritos. Es Y, uno de mis y el tema es... El tema es seguir la orientación de Dios. Exacto. Esperar al Señor. Orar y esperar. Eso es. Ese fue el punto de leerlo todos los días para aprender a poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor y esperar su respuesta. Para refrescar la memoria de lo que vimos la semana pasada, una situación rara con una ensalada de nombres y lugares y personajes, todos relacionados entre sí, familia. ¿Se acuerda de esto? Joab y David, pero peleando y matándose mutuamente. Isboset, nuevamente los colores aquí, verde se refiere a Israel, la parte norte, y rosado la parte sur. Isboset fue instaurado rey de Israel, no ungido. David fue ungido rey de Judá, desata una guerra larga entre Israel y Judá. Abner fue el jefe militar de Israel y Joab jefe militar de Judá. Joab tenía dos hermanos, Abisai y Asael. ¿Está refrescando la memoria? Ok, bien. Y por ser terco y obstinado, Asael muere a manos de Abner. Abner dijo, no me persigue, no quiero matarte. Y siguió y se mató. Abner propone paz y que David una a las naciones bajo un solo rey. O sea, no más verde con rosado, sino una sola nación bajo David. Pero para vengarse por la muerte de su hermano, Joab mata a Abner antes que se pueda concretar esa paz. Y David lamenta la muerte de Abner, como casi al final del capítulo. Al final de la clase, David nos dejó con una declaración enigmática referente a la muerte de Abner por mano de Joab. Si se acuerdan de eso, dejé aquí un versículo en pantalla y dije, la solución es continuará. Entonces, estamos continuando. Dice 2 Samuel 3, 38, 39. El rey también dijo a su gente, ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un comandante y hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor pague al malhechor según sus malas obras. ¿Se acuerda de eso? Y dejamos pendiente, ¿por qué David declara ser demasiado débil para enfrentar a Joab y Abisai? Es rey, podría enfrentarlo, podría matarlo por esa insubordinación, pero dice, soy débil para hacerlo. El rey David, hay varias teorías. La más probable es no es la única, pero esta es la más probable. David había sido nombrado rey muy recién y aún no tiene consolidado su poder. Estamos hablando de un par de semanas, quizás un mes, 2 meses, y su autoridad no está consolidada plenamente. Es rey, sí, pero Joab es comandante del ejército durante mucho tiempo. Es muy popular entre los hombres, sus hombres del ejército, muy popular entre el pueblo, y los soldados son muy leales. Por lo tanto, si David lo mata, aunque corresponde por esa insubordinación que había matado a Abner sin preguntar a David, si David lo mata, probablemente Joab va a practicar, poner en plazo un motín. Va a matar a David o lo va a expulsar o algo así. Entonces David, de ese punto de vista, no quiere revolver el gallinero, como dicen en buen chileno. Dice, ok, esperamos. No es el momento, soy débil para hacerlo ahora, quizás después. Más encima, Joab y Abisai son sobrinos de David. Son los hijos de su hermana, Sarbia. Entonces, matar los hijos de la hermana, imagínense, problema familiar grave. Entonces, por esas 2 razones,
Eso sabemos por 1 Crónicas 2, 13, 17, ahí explica esa relación, que los hijos de Sarvia, que son Joab y Abisai, son hijos de la hermana de David. Por todo esto, David dice que es débil para enfrentar a Joab y a Abisai y darles lo que merecen. Bueno, primero es importante destacar que David también conoce la ley de Moisés. Habíamos visto la semana pasada. El Señor dice, mía es la venganza y la retribución. Entonces David, desde ese punto de vista, está ok. Puede confiar en el Señor. Y lo que hace, la mejor forma posible, según las circunstancias, es que el Señor paga al malhechor. Yo no lo voy a hacer. Después, muchos años después, él se encarga, no directamente, pero da instrucciones para otro para matar a Joab. Pero termina haciendo lo que corresponde, pero no en este momento. Por eso había dicho que es débil. David pide a Dios que castigue a Joab, el malhechor, en el momento adecuado. Por ende, los soldados, en ese caso, saben que el castigo de Joab viene de Dios, no de David. Por lo tanto, no van a levantarse contra David cuando muere Joab. Van a decir, no, fue decisión de Dios matarlo, no fue David. Ciertamente no podrán levantarse contra David. Continuamos con la historia después del asesinato de Abner. Capítulo 4, 1 al 3. ¿Leyeron capítulo 4 y 5 para hoy? No. Ya, volvemos al capítulo 1 entonces. Ya, capítulo 4, 1 al 3. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todo Israel. Como vimos muchas veces, Isboset es tal como su padre, de tal palo, tal astilla, débil, cobarde, impulsivo. Aquí dice, se acobardó. Cobarde, no sabía qué hacer, ineficaz. Y por eso Abner lo había instalado como rey, porque era fácil controlar. Entonces Abner era el rey de hecho, aunque Isboset era el rey de nombre. Pero ahora que Abner está muerto, Isboset está como descolgado, no sabe qué hacer, porque siempre ha sido dependiente de Abner para hacer todo. Está completamente expuesto y cuando hay un líder débil, las cosas empiezan a desmoronarse rápidamente. Y eso sucede en empresas, en organizaciones sociales, hasta en iglesia. En esta iglesia no, tenemos liderazgo muy firme, pero a otras iglesias que a veces el líder es débil y la cosa como se desmorona. Eso es lo que sucede acá. Isboset contaba con dos sujetos que lideraban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Ambos eran hijos de Rimón, el berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gittayín, donde hasta la fecha residen. Ahora, la ciudad y todo esto no vamos a ver ahora. Lo importante aquí, hay dos tipos que ven a Isboset débil. Empiezan a hacer las cosas por su cuenta. Versículo 4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Esto como no encaja con la historia. Realmente es un punto aparte. Por el momento no es necesario. Después lo vamos a entender por qué. Esto es solamente para presentarnos otro protagonista que vamos a conocer después. Pero aquí estamos conociendo que Jonatán tenía este hijo que se llama Mefiboset. Entonces, ahí termina ese comentario. Después lo vamos a ver en otro capítulo. Ahora que la verdadera autoridad en Israel se ha ido, Abner, el débil Isboset no sabe qué hacer. Los otros que conocimos recién empiezan a actuar por su cuenta. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron en pleno calor del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y ahí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba acostado en su cama.
Lo mataron a puñaladas, luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Qué bonito. Bonito, bonito. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón, entregaron a David la cabeza de Isboset y le dijeron al rey: aquí traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey por lo que Saúl y su descendencia hicieron. Probablemente pueden imaginar lo que está a punto de suceder. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el joven amalecita vino corriendo a David? Yo maté a Saúl, aquí está la corona. Seguramente algo similar va a ocurrir aquí. Vamos, 9 y 10. Pero David respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: el Señor me ha librado de todas mis angustias, y tan cierto como que Él vive, les aseguro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Yo creo que estos dos tipos están... Pero aquí hay un punto importante que casi pasa desapercibido aquí. El Señor me ha librado de todas mis angustias. O sea, David atribuye todas sus victorias a Dios. No a su propio esfuerzo, ni destrezas, ni a otra persona, ni nada. Todas mis angustias, el Señor me ha librado. O sea, está diciendo estos dos acá, ¿por qué hicieron esto? Dios me va a liberar y va a liberar de Isboset. Ustedes encargaron de algo que no te toca. Yo estoy esperando que el Señor me libere, no ustedes. Ese es como el comentario acá. Pero lección para nosotros es otra cosa que podemos aprender de David, reconocer siempre que todo lo que tenemos viene de Dios. Tú dices, ese sueldo que viene al fin del mes, viene de la empresa, viene del jefe, o viene del banco, o del AFP. No, eso viene del Señor. La ropa que tiene puesto viene del Señor. La comida que comiste en la mañana es del Señor. Aprendemos como David a reconocer siempre, Señor, gracias. Todo lo que tengo viene de ti. Eso fue David casi siempre. Ok, sigamos con la historia. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? ¿Qué? ¿Vengar su muerte? ¿Cómo las cosas? Vimos la semana pasada, no puede ser posible porque David había aprendido no vengarse. Y ahora dice que se va a vengar. Él aprendió siempre dejar las cosas en la mano de Dios, pero aquí está diciendo que él mismo va a hacer algo. ¿Cómo es la cosa? Como una contradicción, ¿no? Bueno, aquí, en este caso específico, David no está tomando venganza por su cuenta, sino que está aplicando correctamente la ley que Dios ya había establecido. Años atrás, cuando el Señor entregó la ley a Moisés, en Éxodo 21, vamos al versículo 12 y 14. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el asesinato es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Wow, clarito. El que mata, hay que matarlo. Y no importa si pide misericordia hasta en el templo mismo, agarrado de los cuernos del altar, igual, mátalo. Porque este es el castigo para el asesinato premeditado, pena de muerte, sí o sí. Entonces, lo que está haciendo David acá es implementar la ley de Dios. No está tomando venganza personal, está simplemente diciendo lo que la ley exige. Sigamos, versículo 12. Entonces David ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Yo encontré esta serie de imágenes macabras. Aquí están sin manos, sin pies. Ahí están las manos y pies al piso. Pero para ilustrar la justicia de Dios.
Ahora, la justicia no dice que hay que cortar las manos y pies, pero la justicia sí dice que tiene que morir. Entonces, aquí una nota mental para mí mismo, nunca acercarme a David con la cabeza de alguien en las manos. Ok. Pero con tanto Isboset como Abner muertos, hay un vacío político en Israel ahora. Se produce un cambio drástico en la panorama en ambos lados, Israel y Judá. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Por fin, después de casi 8 años, desde que David salió corriendo, escapando de Saúl, hasta este momento han pasado casi 8 años. Y Israel es unido de nuevo como una sola nación. Y ahora con David como rey, finalmente. Y esta es la tercera vez que David es nombrado rey. Primero Samuel había ungido rey, después fue nombrado rey de Judá, ahora es nombrado rey de todo Israel, finalmente. Una vez más se repite esta curiosa profecía que vimos la semana pasada, una profecía no profetizada. Aquí dicen, toda la tribu de Israel dijeron, el Señor te dijo a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Obviamente están citando una profecía. El problema es esa profecía no ocurre en ninguna otra parte de la Biblia, no está registrado. Pero sí, obviamente está conocido porque fue citado antes, ahora está citado de nuevo, la misma profecía. ¿Cuándo fue citado por la primera vez? ¿Por quién lo citó la otra vez? 3, 2, 1, 0. No hay dulces hoy. Abner. Abner lo citó cuando acercó a David y dijo, quiero unir todos los pueblos bajo ti, porque está esa profecía que dice que tú vas a orar. Entonces, por segunda vez está citando esa profecía que no está registrado, pero que sí existió. Claramente todo Israel conocía la profecía, pero por alguna razón no está registrado en la Biblia. Hay otro punto interesante aquí. Las tribus dan 3 razones sólidas por las que David debería ser rey de todo Israel. Aquí dicen, primero, son parientes, somos familia. Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, en el sentido que todos son descendientes de Abraham, Isaac, etc. Son familia. Entonces, nuestro rey tiene que ser de la familia. Número 2, fue un líder militar exitoso bajo Saúl. La segunda razón, confía en David porque ya está demostrado que tiene la capacidad para liderar. Y tercero, el Señor te dijo. Están reconociendo que David ha sido elegido por Dios para liderar la nación. 3 razones muy sólidas, muy buenas, y con eso nombren finalmente David sobre todo Israel. Sigamos. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Eso es como un resumen de la historia de David al final de su vida. Pero una vez más vemos la fe que tiene David. Fue ungido como joven, 15 años, 14, 17 más o menos. Recibió la promesa. Y sabía sin ninguna duda que Dios la cumplirá. Nunca dudó y nunca trató de hacer la cosa por su fuerza. Y ahora han pasado 22 años desde ese momento cuando fue ungido por Samuel. Y ahora Dios finalmente cumple la promesa de hacerle rey sobre todo. Acto seguido, lo que hace ahora.
Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Ataca Jerusalén. Es rey y ahora va contra Jerusalén. Pero en ese entonces, Jerusalén no es parte ni de Israel norte ni de Judá del sur. Está aquí entre medio, justo en la frontera entre los dos. No era del norte ni tampoco del sur. No era parte de ninguno de los dos. Está en la frontera, sí, pero no pertenece a ninguna. Pertenece a los jebuseos, dice aquí. Los jebuseos, los habitantes de la tierra. Esa ciudad es de ellos, no de Israel. Pero ¿cómo puede ser? Eso debería ser imposible. ¿No se supone que los israelitas habían conquistado toda la tierra prometida? Incluyendo a Jerusalén, unos 400 años antes, en los tiempos de Josué. Moisés los llevó a la frontera, Josué los dejó cruzar y entrar y conquistar, y se supone que conquistaron todo, 400 años antes, en tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué pasó aquí? A lo mejor Josué tiene algo para informarnos sobre esta situación. Vamos a Josué 15:63. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven ahí junto con los descendientes de Judá. No lo hicieron. Los de Judá no hicieron el trabajo que Dios les había encargado. ¿Cuál es el trabajo? A lo mejor no entendieron lo que Dios dijo, o quizás Dios no le explicó claramente, no se expresó bien y por eso no lograron entender, o quizás fue ambiguo lo que Dios dijo. Vamos a ver las instrucciones de Dios antes de la llegada. Números 33, 50, 53. Ahí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. ¿Qué dice aquí? Algunos, pero no los de Jerusalén. Todos sus habitantes. Y ordénales que arrasen todos sus altares paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. yo creo que eso no es ambiguo para nada. Bastante claro, sin ambigüedades. Dios agrega algo más en el versículo siguiente, 55-56. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan ahí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. ¡Wow! El Señor a veces tiene promesas duras. Pero aquí queda clarísimo. No hay forma de malinterpretar las instrucciones de Dios. Aquí, paráfrasis mío: deshazte de todos, porque si no será un problema para ti y yo te castigaré a ustedes. Y no lo hicieron. En ese momento, lección para nosotros: si Dios te da instrucciones claras para hacer algo, asegúrate de cumplirlo cabalmente, 100% total. No llegar hasta la mitad. Aquí dice, Jerusalén, bueno, no pudimos, entonces dejamos a los jebuseos. No, el Señor dice, arrasa con todos. Y los de Judá no lo hicieron. Los hombres de la tribu de Judá no hicieron el trabajo encargado por Dios durante la conquista, y después de la muerte de Josué, ya en tiempo de los jueces, o sea, 100 años después, digamos más o menos, los de la tribu de Benjamín se encargaron de hacerlo. En el libro de Jueces ya, capítulo 1, 21. Los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Tampoco los de Judá, no. Los de Benjamín, nosotros sí, no. Tampoco lograron hacerlo. Fracasaron. Por ende, durante 400 años los israelitas no cumplieron lo que Dios había mandado, así que ahora David lo hará, finalmente. Volvemos
a la historia aquí en 2 Samuel 5, donde David va a atacar a Jerusalén. Pero no es la primera vez que David va a Jerusalén. Ha ido a Jerusalén antes. ¿Se acuerdan? Había estado ahí una vez antes. Quizás recuerden, 1 Samuel 17, 50, 51, 54. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. ¿Se acuerda de eso? David y Goliat. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Y después, Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. perdón que encontré esa imagen macabra otra vez, pero es lo que dice la Biblia. Ahí fue David con la cabeza de Goliat en la mano, se fue a Jerusalén. Pero, ¿por qué haría eso? Jerusalén no es parte de Israel en ese momento, ni del norte, ni del sur, ni ninguna otra cosa. Jerusalén es de los jebuseos. ¿Por qué va con la cabeza de Goliat? Advertencia. El gran Goliat invencible era de los poderosos filisteos, que los jebuseos también tenían temor. Y ahora David acaba de derrotar rotundamente. Entonces ahora va a Jerusalén para advertir a los jebuseos. Ustedes son los siguientes. ¿Vieron la película Terminator en un momento? I'll be back. Volveré con cabeza de Goliat en la mano. Yo lo veo algo así. Y algo más que quizás no haya visto en la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan la semana pasada yo había mencionado los tipos y los antitipos en la Biblia? Y parece que había algo de confusión en eso, que son los tipos y los antitipos. Entonces quiero repasar muy rápidamente eso. Muchas veces en la Biblia hay una persona o una situación que representa algo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, que apunta a. Por ejemplo, vimos que David es un tipo de Jesús. O sea, la vida de David representa en muchos aspectos la vida de ¿quién? Jesús. O sea, en ese caso, el tipo es David, el antitipo es Jesús. El tipo apunta a. Es como un letrero. Aquí dice, yo soy David, esta es mi vida, pero mi vida está apuntando a la vida de Jesús. El tipo y el antitipo. Es bastante común en la Biblia. Vamos a ver un poco más de eso en 2 Samuel porque ocurre varias veces. Entonces, David es un tipo de Jesús. Eso vimos la semana pasada. Pero en ese caso, si David es el tipo de Jesús y Jesús es el antitipo, entonces, ¿quién es el antitipo representado por Goliat? Goliat es el tipo que apunta al antitipo y Goliat fue vencido por David. ¿Quién es que Jesús vence en la cruz de manera rotunda y total? Exacto. Si quieres saberlo, ¿dónde sacamos eso? Hebreos 2, 14, 15, por ejemplo. Por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso para así anular por medio de su muerte al que tiene el dominio de la muerte, al diablo. Claramente, Jesús en la cruz vence a Satanás, vence al diablo. Para poner el contexto aquí de tipos y antitipos, Goliat, el gigante arrogante al que nadie podía derrotar y del que todos tenían miedo, fue decapitado por David. De la misma forma, Satanás, el antitipo de Goliat, fue decapitado por Jesús, el antitipo de David. ¿Cómo aquí fue decapitado Satanás? Todo eso fue profetizado en el principio. Volvemos a Génesis, capítulo 3, 14 y 15. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente.
Él te aplastará la cabeza. Ahora viene el paralelo aquí. Fue profetizado que Jesús iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Qué hizo David? Aplastó la cabeza de Goliat. No es una relación directa. La Biblia no dice, mira, aquí David hizo esto, pero podemos ver que aquí hay un paralelo bastante interesante entre la vida y la muerte de David y Goliat y la vida de Jesús y Satanás. Efectivamente, sin lugar a dudas, en la cruz Jesús aplastó la cabeza de Satanás tal como David había decapitado a Goliat 1000 años antes. Ahora, hay que dejar claro que no está matando a Satanás, pero sí está matando su poder. Ya no tiene poder sobre la muerte. Ese fue aplastar la cabeza de Satanás. Y hay otra teoría fascinante, y digo, esto es teoría, la Biblia no lo dice tan tajantemente, que logra como conectar todo esto. ¿De qué ciudad era Goliat? ¿De dónde vino ciudad de nacimiento? Gat, exacto. ¿Cómo sabemos eso? 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Eso fue su nombre, Goliat de Gat. Y en hebreo esa frase es Goliat Gat. No hay un D entre medio, está junto, Goliat Gat. Algunos expertos dicen que se puede abreviar Gol-Gat, unir las dos cosas, las dos partes del nombre. Sin embargo, 1000 años después, Juan 19:17, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. interesante, alcance de nombres similares, quizás, pero muy interesante, Gólgota, Golgat. Y para unir eso un poco más, especulación sí, pero muy interesante, independiente de si esa especulación es correcta o no, es indudable que el lugar donde Jesús fue crucificado se llama el lugar de la calavera. La Escritura dice, hacia el lugar de la calavera. ¿Cuál calavera? ¿De quién será el cráneo que dio nombre a este lugar? Muchos expertos coinciden en que Gólgota es el lugar donde David clavó la cabeza de Goliat en una estaca fuera de los muros de Jerusalén. Muy interesante. Ahora, como digo, estas son teorías, especulación, pero coincide también. Sabemos que David fue a Jerusalén con la cabeza de Goliat y la clavó en una parte, seguramente con una estaca, y después Jesús muere en un lugar que se llama la calavera. ¿Y de dónde vino esa calavera? Esa es la teoría de los expertos. Fue nombrado así ese lugar porque es el lugar donde estaba la cabeza de Goliat. Muy interesante todo esto. Volviendo a la historia. Muchos años después, David regresa a Jerusalén, ciudad de los Jebuseos, donde había dejado la cabeza del filisteo Goliat de Gat años atrás, pero ahora viene para atacarlos. I'll be back. Y regresó. Pero, ¿qué dicen los Jebuseos? Y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban, David no puede entrar aquí. Eso tiene un nombre, se llama exceso de confianza. Ellos pensaron que su fortaleza fue invencible, sus defensas impenetrables, que sería imposible que alguien pudiera entrar. Pensaron que no necesitaban preocuparse por poner alguna defensa adicional, incluso sus ciegos y cojos serían suficientes para detener cualquier ataque. Eso es exceso de confianza. Pero, no obstante, David conquistó la fortaleza. O sea, algo pasó aquí que ellos no esperaban. Aquí hay una gran lección para nosotros espiritualmente. Quizás piense que tu vida espiritual es una fortaleza. Estoy orando todos los días, estoy estudiando, estoy fuerte.
Satanás no me puede atacar. Satanás no me puede vencer. El pecado nada que ver. Quizá piense que tu fortaleza, tus defensas espirituales son impenetrables, que estás a salvo de todo pecado, que todo ataque del enemigo no necesitas preocuparte más por defensas adicionales. Si ese es el caso, entonces tú eres el ciego, el cojo. Perdone que lo ponga así en forma tajante, pero el que piensa que sus defensas espirituales son fuertes, yo diría incluso, perdón la palabra, pero es tonto. Nunca asume que eres espiritualmente fuerte, nadie. Sigue fortaleciendo tu vida espiritual cada día, cada semana, cada mes, siempre. Como oración, estudiando la Biblia, congregando con otros creyentes, conversando referente a la Biblia, meditando en la palabra de Dios, con alabanza, con adoración, escuchando sermones. Durante la semana, YouTube. Hay sermones buenos de muchos pastores que uno puede escuchar cuando está lavando los platos, cuando llevan los niños al colegio. Muchas oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Y estudio bíblico también. Son importantísimos. Entonces, ¿cómo logró David y su ejército penetrar las impenetrables defensas de Jerusalén? Versículos 7 y 8. Dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Ay, David habla como en forma sarcástica. Esos cojos y esos ciegos, vamos por allá. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Los jebuseos no sabían que había una gran vulnerabilidad en sus defensas. Túnel de agua. Están todavía. Si quieres ir a Jerusalén y ver ese túnel, puedes caminar por ese túnel. Es angosto, pero se puede. Si no se importa mojar las patas porque hay un túnel de agua. Pero se puede. Ese túnel fue ampliado después por el rey Ezequías. No vamos a entrar en eso, pero en la Biblia sale incluso en el túnel estaba grabado en uno de los costados: este es el túnel que hizo el rey Ezequías en el año, etcétera, etcétera. O sea, esta fue la forma principal de abastecer a la ciudad con agua. Y los jebuseos habían olvidado de este túnel. El túnel de agua es secreto, escondido, olvidado por ellos. Esa es la entrada al túnel de agua hoy en día. No sé si estaban en los tiempos de David, pero sí había una entrada. Y ahí entró agua, fluyó por debajo de toda la ciudad y llegó a abastecer alguna piscina. Aquí está la entrada fuera de los muros de Jerusalén. Y aquí está como una corte vertical y se nota ese túnel pasa por todo Jerusalén y llega aquí abajo para abastecer la ciudad con agua. De la misma forma, tus defensas espirituales podrían parecer fuertes e invulnerables desde afuera, pero te aseguro que Satanás sabe exactamente dónde está tu debilidad. Satanás conoce dónde está la entrada secreta a tu vida que tú ni siquiera estás consciente. Y él usará ese punto para atacar y entrar y causar problemas. Tal como pasó aquí con los jebuseos. Al parecer, David sabía de este túnel de agua. No sabemos cómo, la Biblia no dice. Solamente dice: David, ven conmigo, entra por el túnel de agua. Pero él sabía y los jebuseos no. Y lo usó para atacar la ciudad desde adentro, no de afuera. O sea, tus defensas están montadas para el exterior, pero Satanás te va a atacar por dentro. Logrando una victoria decisiva y tomando Jerusalén para su ciudad principal del reino. Como vimos antes, hasta este momento Jerusalén no pertenece ni al norte, Israel, ni al sur, Judá, sino a los jebuseos. Hábilmente, David no eligió una ciudad ni del norte ni del sur para su sede central, sino una ciudad neutral.
Porque si elige una ciudad aquí, en el norte van a decir, está favoreciendo a Israel. Si elige el sur, está favoreciendo al otro. No, elige uno en la frontera que no hay de nadie. Muy inteligente para evitar más conflicto entre Israel y Judá. David se estableció en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Y David se fortaleció más y más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ahí hay una impresión artística de cómo era Jerusalén en los tiempos de David. Ya había una muralla por acá y él hizo extender esa muralla por fuera, agregando la parte que se llama Ciudad de David. Ahora aquí dice, hasta el palacio. ¿Cuál palacio? El que está a punto de ser construido, casi simultáneamente con esa muralla, el palacio será construido. 5, 11 al 12. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Primer punto. Este palacio no es un proyecto de vanidad ni orgullo de David. Ni siquiera lo pidió. Es un regalo de otro rey, de otro pueblo que está reconociendo a David, diciendo aquí, te regalo un palacio para ti. Regalo del rey de Tiro y otra señal más de cómo Dios está bendiciendo a David. Después sabemos que Hiram y David están, no amigos, pero trabajan cercano entre los dos. Palacio de David hoy. Ahí está. Ahora, acá no son ruinas del palacio, esto es un muro de contención. El palacio estaba aquí arriba, en esta parte. ¿Cómo era? Otra vez impresión artística, aquí está el muro de contención. El palacio arriba, probablemente más o menos de esa forma que tenía, y de frente, ese fue el palacio de David. Inicialmente dice que fue casa de cedra, creo que se llama el tipo de madera, y después parece que cambiaron eso por piedra. ¿Cómo sabemos que cambiaron por piedra? Porque hoy en día han encontrado las ruinas del palacio de David. Ahí están uno de los pilares. Todo esto está por debajo de la calle de Jerusalén. Por eso hay tanta estructura metálica aquí. No sé si puedes verlo, pero está en proceso de ser restaurado y alguna vez yo creo que van a abrirlo para el público. Pero estos son, según los expertos, el palacio de David, lo que queda. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando uno obedece a Dios y lo pone primero en todo, en ese momento puedes esperar que Dios bendiga lo que haces por Él y que Dios expanda su territorio, tu misión y tu ministerio. Cuando uno es obediente como David y pone Dios en primer lugar, engrandeció su reino, aquí dice, el reino de David. Y no por ti. Dios no te bendice para tu beneficio. El Señor, por amor a su pueblo, la bendición es por Él y por el bien del pueblo de Dios. Los que ejercen algún grado de liderazgo en algún ministerio saben que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Si el mismo Señor dijo eso, yo no he venido para ser servido, sino para servir, entonces nosotros también. Y eso no solamente para los líderes en la iglesia, sino para todos. Estamos aquí para servir. Pero a pesar de todo su éxito y todas las bendiciones, al igual que Jerusalén de los jebuseos, David también tenía un punto débil en sus defensas, un punto ciego y cojo. 5, 13, 16. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Ahí estamos. Otra señal indirecta de la principal debilidad de David.
las mujeres. Ahí está su problema grave. David no debía haber hecho esto, casarse con muchas mujeres, y lo sabía. Él conocía muy bien la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Se le exigía a los reyes conocer la ley, y David lo conocía. Ok, ¿cómo sabemos eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Todos los reyes de Israel estaban obligados por la ley de Moisés a hacer una copia escrita a mano de esa misma ley en su propio puño y letra y leerla todos los días. ¿Quieres saber dónde? Deuteronomio 17, 18 al 20. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Era obligación. Cada rey tenía que hacer eso. Tomar rollo, sí. La ley ahí se refiere a todo lo que estaba escrito en ese Probablemente se refiere al Pentateuco completo, los 5 libros. O sea, copiar el Pentateuco, ¿alguna vez ha leído completo? Génesis, Éxodo, Levítico. Imagínate copiando todo eso a mano. No es una cosa de 5 minutos. Toma tiempo. Aunque fue solamente Deuteronomio, igual va a tomar mucho tiempo copiarlo a mano. Pero era obligación de los reyes hacerlo. Entonces, David, como buen rey, seguramente lo hizo. Pero el punto clave aquí es el versículo que viene inmediatamente antes de esta instrucción de sacar copia. Aquí estamos leyendo del 18 al 20, pero el versículo 17, si abrimos un espacio aquí, quitamos 18, vamos con el 17. El 17 dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. El versículo justo antes que dice, el rey tiene que copiar todo esto. O sea, David sabía. Es muy curioso. Sí, muchas mujeres, muchos hijos, ahí está el problema. No tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas? Muchos. David sabía que lo que estaba haciendo era mal. Cada día al leer la ley, porque dice no solamente copiarlo, tenía que leerlo todos los días, en su propia letra lo sabía, pero lo hizo igual. En Hebrón, David ya tenía 6 esposas y 6 hijos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y ahora, ¿qué pasa? Tomó más concubinos y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Vamos a ver. Los hijos que tuvo ahí, ahora en Jerusalén, fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifilet. O sea, en total son 17 hijos con por lo menos 10 mujeres. ¿Tomó muchas mujeres también? ¿10 mujeres es mucho? Yo creo que sí. David tenía una grave debilidad por las mujeres, queda claro. Y la ley dijo, el rey no puede tomar muchas mujeres. Al final, esa debilidad la causará un sinfín de problemas por el resto de su vida. Eso vamos a ver en la clase 6, cuando llegue el momento de Betsabé y toda la destrucción que viene como resultado de eso. Y a veces nosotros podemos reír de David, pero hacemos exactamente lo mismo. Aunque sabemos que no deberíamos hacer algo, seguimos haciéndolo. Incluso después de ver repetidamente en la palabra de Dios que está mal, no nos detenemos porque nos gusta tanto. Y aquí nadie dice amén, todo calladito. ¿Estoy pisando algunos callos? Ay, ay, ay. Sí, vamos a hablar de Salomón después.
Aquí nace. Aquí también podemos aprender de David de no hacer lo que él hizo en este caso. Él siguió haciendo algo que sabía que era incorrecto. Si hay un pecado favorito en tu vida, no hagas lo que David hizo acá, no sigas haciéndolo. Déjalo antes de que arruine tu vida y pídele ayuda a Dios. No voy a pedir aquí que cada uno diga cuál es su pecado favorito, su pecado regalón. Eso deja en tu pensamiento entre tú y el Señor para conversarlo. Pero no haga lo que hizo David. Seguir haciéndolo. En los próximos versículos hay un cambio repentino de tema. 17, 18. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Justo cuando pensaba que todo iba tan bien con David y Jerusalén, que tiene el muro, que tiene el palacio, está ahí, y vienen los filisteos. Pero, ¿qué cree que haría David en este caso? Bueno, obviamente va a salir rápidamente con su ejército y a la guerra, a combatirlo, eso sería tú y yo. Viene el enemigo, vamos a la batalla. Pero David está diferente. Versículo 19 a 20a. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Primero, David consulta al Señor. Otro ejemplo más. Antes de actuar, excepto cuando estamos hablando de mujeres, antes de actuar incluso frente a una emergencia grave, David casi siempre se detiene a consultar a Dios. Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que los entregaré en tus manos. Y cuando recibe indicaciones claras, en ese momento actúa. Lo vimos en los primeros 2 sesiones. Esta es la forma normal de David. Preguntar al Señor y esperar la respuesta. Y solamente cuando viene, entonces David fue a Baal-Perazim, allí los derrotó. Cuando tiene la respuesta, actúa. En ese caso, el resultado es obvio. Versículos 20-21. Y David dijo: como se abren brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perazim. Ahí los filisteos abandonaron a sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Ahora parece aquí que el ejército de David ni siquiera luchó mucho. David dice aquí, Señor abrió brechas y los filisteos huyeron y dejando atrás sus ídolos, que son de oro y plata y cosas valiosas. Baal-Perazim significa el Señor que abre brecha. Aquí está hablando de brechas en el agua. Muchas veces en la Biblia usa la analogía que cuando viene un ejército grande es como una inundación, un río, muchas aguas que vienen. Aquí dice, el Señor abrió brechas en las aguas. Y por eso tuvimos victoria. 22-24. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Son porfiados. Poco después, los mismos filisteos atacan de la misma manera y hasta el mismo lugar, Refayín. Fueron derrotados, sí, y volvieron. Entonces uno se supone que sería aconsejable que David usa la misma estrategia. Avanzar de frente, atacarlos, y el Señor otra vez más va a abrir la brecha. Si funcionó antes, debería funcionar de nuevo, de la misma forma, ¿no? Alguien dijo, Como es normal con David, antes de hacer nada importante, consulta a Dios. Así que David consultó al Señor y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Esta vez Dios le da a David una estrategia diferente. No de frente, sino rodeada de los costados y ataca de atrás. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque.
pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Interesante. Están atacando, están entre los árboles y escuchan pasos sobre las copas de los árboles. O sea, hay una guerra espiritual. Hay un ejército espiritual que viene pisando los árboles, invisibles, sí. Y el Señor dice, cuando escuche ese ejército, hay un ejército de campana aquí afuera. Cuando escuche ese ejército en los árboles, es el momento para atacar. Tu ataque físico más el ataque espiritual del ejército del Señor. Algo muy diferente y muy específico esta vez. Ahora, lección para nosotros. El hecho de que Dios haya respondido tu oración de una manera en una ocasión no significa que vaya a ser lo mismo en otra ocasión. Por ejemplo, te enfermaste grave, oraste y se recuperó milagrosamente sin ir al médico. Esa fue una vez. Quizás la segunda vez el Señor quiere otra cosa. Quizás Él quiere que vayas al médico la segunda vez o viceversa. No hay que presumir porque el Señor respondió de una forma en una oportunidad que siempre va a responder lo mismo. Dios tiene su forma, su manera, que nosotros, como David, consultamos al Señor y esperar la respuesta. Versículo 25. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gebá hasta Geser. ¿De dónde a dónde? Mapa. Gebá es otro nombre para Gibeón. Ahí van. De Gebá a Geser son más o menos 30 kilómetros. O sea, Dios les dio una victoria abrumadora. Fueron corriendo, atacando 30 kilómetros, abatiendo, venciendo. Los israelitas lo persiguieron a lo largo de un tercio del ancho de todo el país, venciéndolos en cada paso. O sea, cuando el Señor dice, viene victoria y no victoria chica. Cuando sigue la estrategia de Dios al pie de la letra, el resultado siempre será la victoria. Saúl nunca aprendió esto. Actuó por su cuenta, resultando en fracaso y derrota. David lo aprendió desde joven a consultar, obedecer al Señor, resultando en éxito y victoria. Por eso insisto, quizás están aburridos de escucharme decirlo, consulta al Señor antes de actuar. No estoy diciendo, Señor, ¿come huevo o come tocino para el desayuno? No, nada que ver, eso a tu antojo. Pero sí, si vas a tomar una decisión grande, me cambio de pega, me caso, voy a otra ciudad. Decisiones grandes, consulta al Señor y espera su respuesta. Así como es de esperar, el siguiente acto de David es la próxima semana, clase 4 de 2 Samuel.